El siguiente ejercicio nos dice, se tiene 30 litros de un gas a cierta presión y temperatura. Si la temperatura se duplica y la presión se reduce a la mitad, entonces el volumen es. Bien, vamos a tener dos casos. El primer caso, a ver, por acá escribimos el primer caso. Primer caso. ¿Sí? Vamos a tener la presión número 1, un volumen número 1 y una temperatura número 1. ¿Sí? Se tiene 30 litros. ¿A qué se refiere con litros? A volumen. Entonces son 30 litros por acá. De un gas a cierta presión y temperatura. Bien, la presión y la temperatura la vamos a poner T nada más, porque no nos dice qué más. Ahora, en el segundo caso, dentro de un rato, ¿qué pasó? Así se puede elevar la temperatura o puede haber variado la presión. Entonces, ¿qué va a pasar en el segundo caso? La temperatura se ha duplicado. Bien, teníamos la temperatura, ahora es una temperatura 2. Se ha duplicado, dice. Si la temperatura 1 era T, la temperatura 2 es 2T. Ahí está, qué bonito. Y la presión se reduce a la mitad. Bien, ¿qué ha pasado con la presión 2? En la presión 1 era P. En la presión 2 dice que se reduce a la mitad, es decir, P medios. Entonces, el volumen es, muy bien, nos piden calcular este volumen 2. En este ejercicio lo bueno es que no nos están dando las unidades de temperatura, pero hay algo que debes saber. La temperatura siempre se va a escribir en Kelvin. A veces te dan, o bueno, la mayoría de veces te dan en grados Celsius. Cuando tienes en grados Celsius, transfórmalo a Kelvin. Acá, felizmente no nos están dando, pero es bueno saber. Bien, lo que va a pasar es esto, mira. Esto de acá va a ser constante. ¿A qué se refiere con constante? A que no va a cambiar. ¿Sí? Siempre se va a cumplir lo mismo. Eso quiere decir que en el primer caso teníamos presión 1, volumen 1 y temperatura 1. Va a ser igual en el caso número 2, porque es constante, acuérdate que no cambia. Entonces sería presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Muy bien, tenemos acá los datos. Los reemplazamos en la siguiente fórmula que tenemos acá. A ver, reemplacemos. La presión número 1 es P. El volumen número 1 es 30 litros. Dividido entre la temperatura número 1 es T nada más. La presión número 2, P medios. El volumen número 2 es lo que yo quiero hallar, así que le voy a poner volumen número 2. Y lo dividimos entre la temperatura 2. La temperatura 2 es 2 veces T. Bien. Comenzamos a eliminar, mira, los que se encuentran en la parte de arriba se eliminan, los que se encuentran en la parte de abajo, T con T se eliminan. Nos va a quedar 2, este 2 se encuentra en una fracción, lo que significa que se va a multiplicar con N. ¿Sí? 2 por 2, 4. Ahora, este 4 que se encuentra en la parte de abajo va a pasar arriba a multiplicar por el 30. 4 por 30 son 120. ¿En qué unidades se encuentra? En litros. Es igual al volumen número 2. Y eso sería nuestra respuesta.